¿Cómo podemos ahora agregar nuevas funcionalidades a esta pequeña aplicación que hemos estado desarrollando? Que por ahora solamente me permite el listado de los registros que tenemos dentro de una tabla. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos crear la funcionalidad de agregar nuevos registros a la base de datos ya directamente a través de la interfase. Lo primero que tendríamos que hacer sería en esta misma vista de index, vamos a crearnos un pequeño botón que nos permita solicitar la creación de un nuevo registro. Un botoncito que me diga algo así como crear nuevo. En este caso, lo que vamos a agregar sería, vamos a ponerlo esto dentro de un párrafo, y dentro de este párrafo vamos a hacer uso justamente de la clase HTML, y de la clase HTML vamos a crear un hipervínculo. Bien, y en este hipervínculo le vamos a poner la etiqueta, el hipervínculo le vamos a poner crear nuevo, o simplemente nuevo. ¿Sí? Bien. Luego, a continuación, en este método A, que lo que hace es crear justamente una etiqueta de tipo A en HTML, es decir, un hipervínculo, el segundo argumento es la URL, es decir, es el href, es a dónde vamos a dirigir cuando la gente haga clic. Y como les había explicado en su momento, cuando yo expreso un hipervínculo con el formato array, el framework de allí automáticamente hace uso de las rutas o me construye una ruta de forma automática. De tal forma que si yo solamente pongo aquí el nombre de una acción, como en este caso, por ejemplo, create, él automáticamente me va a crear la ruta necesaria para invocar este mismo controlador, el controlador sobre el cual yo estoy trabajando, este index, este código, esta vista, que sería en este caso el controlador persona. Y dentro de ese mismo controlador va a invocar simplemente la acción create. Entonces yo puedo expresar una URL solamente diciéndole en este caso el nombre de la acción a la cual yo quiero redirigir cuando se ejecute o se dé clic, perdón, en este caso el botón, ¿no? Y finalmente le vamos a asignar una clase, es decir, un estilo, según lo que nos indicaba Bootstrap, es decir, un estilo de tipo BTN, y le vamos a poner success para que sea de color verde, ¿no? Cerramos entonces el método del hipervínculo y ya tenemos entonces el botón listo. Veamos cómo nos quedó. Al actualizar esta vista, entonces yo tengo el botoncito nuevo. Fíjense por favor en la parte inferior, vamos a utilizar esto, en la parte inferior izquierda, justo por aquí, por esta sección donde debajo de My Company, cuando paso el mouse por encima del objeto nuevo, se crea ahí entonces la ruta. Fíjense, me dice que se va a ir a la URL, index.php, y la ruta será igual a el controlador persona y la acción create. Bien, esta acción obviamente no existe, así que cuando yo le doy clic, me va a dar un 404 porque no existe todavía esta acción creada dentro del controlador y tampoco existe la vista programada dentro del código. Entonces, vámonos al controlador y dentro del controlador vamos a crearnos nuestra función, que en este caso sería una acción llamada create. Bien. Estoy manteniendo los nombres en inglés en este caso porque las acciones típicamente se van a manipular con nombres en inglés, especialmente cuando yo lo he hecho a través del autogenerador de código, como veremos, pero perfectamente lo puedo poner el nombre que yo desee. Es decir, aquí yo le puedo mandar a la acción crear en lugar de create, y en ese caso yo tendría que aquí crear la acción como crear y no como create. Pero voy a conservarme con los nombres en inglés
incluso para que se pueda hacer una diferenciación de lo que es el nombre de la acción, de lo que es la operación propiamente, ¿no? Bien, entonces tenemos la acción create. Y dentro de la acción create, lo primero que vamos a hacer es declarar un nuevo modelo. ¿De qué tipo? Del tipo persona. ¿Sí? Este va a ser el modelo con el que yo voy a interactuar. Entonces, creo un modelo vacío. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando voy a crear, van a existir dos posibles estados. Uno, el por defecto. Cuando yo doy clic en el botón, lo que quiero es que se dibuje el formulario. ¿Bien? ¿Cómo hago que se dibuje el formulario? Entonces, yo puedo retornar. En este caso sería la renderización de la vista llamada create. ¿Bien? Y para esa vista, que se llama create, que en este caso va a ser el formulario, yo voy a necesitar el modelo para que se puedan presentar o generar el formulario respectivo, ¿no? Entonces yo le voy a pasar aquí como variable a esa vista, le voy a pasar la variable modelo y la variable model que había declarado justamente ahí arriba, ¿no? Esta sería la primera operación que yo voy a necesitar crear dentro de la acción create. Pero una vez que yo ya cree el formulario, es decir, yo ya presente el formulario en pantalla y yo haya llenado el formulario en pantalla, yo voy a mandar a esta misma acción create. Y como ya lo habíamos hecho anteriormente, en ese caso yo tendría que determinar primero si es que de la aplicación el request o la solicitud que me enviaron is post. ¿Sí? Perdón, se me quedó aquí el mayor que. Bien. Recordarán, esto mismo lo hicimos en el site controller. ¿Sí? Hicimos una acción en la que justamente validábamos. ¿Se acuerdan? Aquí está. Veíamos primero, si es que se envió el post, entonces hago el procesamiento de la información enviada y en caso contrario, hacía lo mismo, ¿no? Presentaba el formulario. Exactamente igual lo voy a hacer acá. En este caso, is post, no sería, ahí sería, ¿no? Si es que es post, entonces vamos a hacer un procesamiento de información. Lo voy a poner aquí. Procesamos la info enviada. Y si es que no, entonces dibujamos el formulario. Así nos quedaría, ¿no? Hacemos esta línea de acá. ¿Y qué hacemos entonces cuando procesamos la información enviada? Lo primero, si deseamos, nos podemos ir basando en lo que habíamos hecho antes. Existe la opción de cargar los datos en el modelo según lo que hayamos enviado en el formulario. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Entonces, le cargamos al modelo todo lo que me hayan enviado por el método post. Y llego acá, sí y solo si se ha hecho un envío por post. Una vez que se ha cargado el modelo por post, y aquí podemos ir haciendo un poquito de controles, por ejemplo, algo como si es que esto es verdadero, o si es que se ejecutó correctamente, perdón. Entonces le mandamos simplemente a grabar, tan simple como es. Y una vez que se haya grabado, podríamos redireccionar hacia, recuerden, una ruta se puede establecer a través de indicarle solamente el nombre de la acción, si es que le ponemos en formato de un array, de esta forma, ¿no? Entonces, si le redirecciono hacia index, si es que se ha grabado exitosamente. Bien. En caso contrario, siempre se va a presentar entonces el objeto, ¿no? Ahora, esto lo podríamos hacer solo si es que se ha grabado exitosamente el modelo.
Si se ha grabado exitosamente el modelo, entonces redireccionamos al index. En caso contrario, le dejamos para que llegue a que se vuelva a dibujar nuevamente el mismo formulario. Bien, perdón, el i me acabo de dar cuenta aquí que está con mayúsculas y es de esta manera. Ok, listo. Entonces ya tenemos la acción creada. Igualmente, fíjense, el código es bastante reducido y es bastante lógico. Recapitulemos. Si me han enviado datos por post, entonces intento cargar los datos de ese post en el modelo. Si es que esto es exitoso, entonces intento grabar. Si es que se ha grabado exitosamente, entonces simplemente vuelvo a la vista del índice, es decir, al listado, ¿no? Y si es que cualquiera de estos casos fallara, de todas maneras regresaré a renderizar el formulario, es decir, la vista create. Bien, esta vista create todavía no existe, así que vamos a crearla en el controlador de persona. Le vamos a crear un archivo nuevo y en este caso le vamos a llamar create.php. Bien, y en create.php vamos a agregar cierto código. Bien, ¿cuál sería este código? Podríamos perfectamente basarnos en lo que habíamos hecho antes para el formulario de contacto. ¿Se acuerdan? Esta vista llamada formulario, podríamos hacer algo muy similar a esto. Es decir, fíjense, cargo el helper de HTML, cargo el active form, le asigno un título, ¿sí? Vamos a copiar, de hecho, todo esto. Bien, cargo el helper de HTML que siempre se usa, es bastante común. Cargo el active form porque voy a crearme un formulario activo en base al modelo que yo estoy manejando. Le asigno el título aquí y en el título le vamos a poner crear persona. Bien. Luego aquí podríamos entonces escribir el título como lo habíamos hecho anteriormente con HTML encode. Y lo que vamos a codificar aquí es $distante. Es para imprimir el título simplemente y luego podríamos hacer lo que ya habíamos hecho en el formulario, ¿no? Es decir, esto es para ahorrar tiempo, voy a copiar código de aquí, pegarle acá, esto ya lo escribimos, comienzo el formulario y de la misma manera que comienzo el formulario, lo termino. Y dentro de las etiquetas de inicio y fin del formulario, yo voy a ir agregando los elementos del formulario que quiero renderizar, ¿no? Por ejemplo, el nombre, de hecho el nombre, apellido, esto ya lo tenía. E incluso el botón también podríamos copiarnos. Bien. Nombre, apellido, no tengo edad, tengo fecha de nacimiento. Nuevamente, los nombres de los campos, los nombres de los campos del formulario son exactamente los mismos nombres de los campos de la tabla en la base de datos. No le llamamos correo, sino email. Y había otro que era el teléfono, ¿no? Teléfono. Y luego acá le tenemos el botón que no le vamos a decir cómo enviar, sino le vamos a poner como grabar. Bien. Hemos hecho entonces elementalmente lo mismo que ya habíamos hecho antes para crear un formulario, pero en este caso, en el caso anterior, mejor dicho, estábamos representando un modelo que era un modelo cualquiera. Ahora estamos representando un modelo que es una tabla dentro de una base de datos. Bien, vamos a ver. Entonces, voy a actualizar. Ahora yo ya creé la acción create y además ya creé también la vista create. Así que voy a actualizar, debería funcionar. Tengo un error de sintaxis en la línea 30, veamos, el controlador, en la línea 30, sí. Ah, aquí me faltó un paréntesis, ¿no? Esto es, ya. Veamos. Tenemos un error en
is attribute required. Veamos, creo que en el formulario, a ver, en el controlador, para renderizar, enviamos el model. Model es persona. ¿Estamos bien? Veamos la tabla. Fecha de nacimiento, y nombre, apellido, fecha de nacimiento, email. Está todo bien. La única forma de depurar en casos como estos es, vamos por partes. Ya. Lo que me hace falta es cuando ya estoy tratando, en este caso, en el modelo, voy a necesitar obligatoriamente crearme las reglas. Vamos a heredar la documentación porque este también es un método heredado. Public Function Rules. Necesito crearme las reglas. Ya cuando estoy creando un formulario, esto ya es imprescindible. Bien, y vamos entonces a retornar un array, que sería el conjunto de reglas. ¿Cuáles son las reglas? Vamos a ver cuáles campos son obligatorios. Lo primero, entonces, para los campos que van a ser required. Bien. Campos requeridos van a ser nombre, apellido, fecha de nacimiento y el correo electrónico. Estos van a ser requeridos. Bien. Luego vamos a crear otras reglas. Realmente estas no son necesarias, pero vamos a hacerlo de todas formas. Nombre y apellido. Me parece que también estaba el email. Déjame revisar un poquito la estructura. El teléfono. ¿Sí? El teléfono. Estos eran de tipo string. ¿Sí? Y además, perdón, esto va de tipo string. El validador es que son cadenas. Y además le puedo establecer que el tamaño máximo de estos es de 64 caracteres. Esto lo acabo de fisgonear, digamos, aquí en la estructura, ¿no? Nombre, apellido y teléfono. Bien. Ahora tenemos uno similar, pero es solamente para el campo email, que en este caso es un string de 128 según lo que estaba en la estructura. Correcto. Bien. Y con esto tendríamos ya nuestras reglitas de validación. Ok. Con esto ya debería funcionar correctamente el formulario. Vamos. Y me hizo quedar mal. Un momentito, por favor.
Sí, es al renderizar los campos, efectivamente. Las etiquetas serán necesarias. Ignorar. Y es con todos los colores. Vamos. Ya, lo que no está llegándome es el model. Este es el problema aparentemente. Veamos cuál es el inconveniente. Esto sería en el controlador. Ah, perdón. Claro, aquí está el error. Aquí no es coma. Aquí hay que asignar el dato a model, ¿no? A esta variable le pasamos el model. Correcto. Aquí está el problema. Bien, ahí está el formulario. Crear persona, tal cual lo habíamos diseñado el formulario. Create, el título y luego los diferentes campos de la tabla, ¿no? Ahora, para el nombre, vamos a ponerle el detalle. Por ejemplo, Paul Bernal, fecha de nacimiento, 1973, 0710. El correo paul.bernal@seria.org.es y el teléfono 984669053. Bien, y ha estado puesto a grabar. Bueno, vamos a grabar y si se ejecuta correctamente deberíamos volver al listado y en el listado, como vemos, ya se anexó el registro exitosamente. Vamos a ver en la base de datos, examinar, y en la base de datos ya tenemos el tercer registro que está justamente con los detalles que yo había especificado anteriormente. La otra es que cuando, voy a corregir de una vez el botón grabar, la otra es que cuando yo ya le aplico los validadores, yo ya justamente hago uso, me beneficio de la validación que había colocado en los campos, ¿no? Es decir, todos son obligatorios excepto el teléfono. ¿Bien? Lo otro, yo podría utilizar un widget aquí para poder crear un campo que me permita seleccionar una fecha que no tenga yo que escribirla aquí de esta manera, porque me va a coger un detalle como si fuese una fecha, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que podría es hacer uso de alguna de los widgets que existen dentro del lenguaje para poder crear eh, justamente una visualización de esas. Eh, bien, para esto existe un widget. Estaba buscándole por acá. Y este widget le vamos a incluir como se lo hace con todos los widgets que podríamos llegar a utilizar. Como por ejemplo el propio widget del Active Form. Entonces dentro de allí nosotros tenemos
una librería llamada JUI que tiene justamente el date picker, ¿no? Y en la fecha de nacimiento, entonces yo lo voy a dibujar de esa manera. Entonces le digo que es un campo, hasta aquí todo igual, pero luego le digo que es un widget, ¿sí? Y el widget me va a recibir varios parámetros. El primer parámetro será el nombre de la clase, en este caso datePicker, es el nombre de la clase, y class name. Esto está también en la documentación de Yi y de ahí lo podríamos perfectamente cargar, ¿no? Y lo otro sería, opcionalmente le podríamos indicar unas configuraciones para este clase, ¿no? Por ahora le vamos a dejar así, vamos a ver si es que funciona. No estoy seguro si es que está o no cargado ese widget directamente en la aplicación básica. Veamos. Sí, justamente no está. Por esto me da el error de que no se encontró. Este widget se podría cargar, según la documentación, datePicker. Aquí tenemos los widgets. Y el datePicker. Tendríamos que incluirle a este widget. Bien, tenemos que incluir esta extensión llamada JUI y para esto lo podemos hacer a través de ejecutar el composer justamente, ¿no? Es justo lo que les había indicado que es la principal utilidad de trabajarlo de esa manera, es decir, utilizar el composer dentro de nuestros aplicativos, ¿no? Entonces, en este caso, eh, tendríamos que anexar esta línea dentro de mi archivo composer.json, aquí en la sección, dice en la sección required, ¿no? El composer.json. Entonces le agregamos aquí este nuevo elemento para que se pueda incluir. Y una vez hecho esto, entonces tendría yo que en la consola bien. En la consola yo debería entonces dirigirme hacia en la carpeta private, donde está el aplicativo, y aquí entonces le ejecuto composer update. Esto puede tomarme unos momentitos hasta que se determine que nomás está de actualizarse. O podría haber ejecutado el comando tal cual me lo sugería acá. Si no quería editar, podía mandar a ejecutar composer y el comando require de esta forma. Bien, esto me editaría automáticamente el archivo composer.json y me agregaría automáticamente esta línea número 21 que le agregué yo, y le instalaría directamente también la librería. Vamos a tomarnos unos momentos.
Ahí me está actualizando, de hecho, algunas de las librerías y ya me instaló justamente aquí esta extensión llamada JUI. Y una vez que ya está instalada, entonces yo actualizo y ya me funciona el campo este de la fecha de nacimiento. Y ya me funciona justamente con el estilo que yo necesitaba, ¿no? Es decir, yo ya puedo aquí seleccionar perfectamente entonces una fecha, digamos esta, y ya se indica entonces directamente aquí la fecha a través de ese controlador. De esta manera entonces nosotros podemos crear el formulario que representa en este caso el modelo, que a su vez representa la tabla dentro de la base de datos.